Tranquilo. Qué bueno. Bienvenida. Dando la oportunidad para... Un proyecto que no solamente se enfocase en brindar servicios de capacitación, sino que pudieran desarrollarse proyectos sociales. No pudo el proyecto salir adelante debido a que los que nos involucramos en aquel entonces teníamos muchos compromisos y las reuniones resultaban bien difíciles de poder concretarse. Había muchas limitaciones. Ya en el 2014 retomo yo nuevamente el proyecto con fines de que el CEAPSI vuelva a abrir como centro de capacitación y viví una experiencia súper interesante y fue la siguiente. Yo identifiqué un local donde podía desarrollarse el proyecto, pero por razones decidí no alquilar ahí. Me fui a otro lugar, alquilé, entendía que ese era el lugar ideal y el mismo día que debía comenzar el primer diplomado, que era un diplomado en psicometría, me di cuenta que el proyecto no iba a funcionar ahí. Y simplemente era un segundo piso, bajé las escaleras y como el dueño tenía una tiendecita en el primer piso, fui, le entregué la llave y le dije que le devolví el local, asumiendo la pérdida de más de 60,000 pesos que habíamos invertido en ese momento. Y esto no tiene mucho que ver con lo que vamos a abordar hoy, pero sí es importante que sepan que los proyectos no surgen en medio de dichas y en medio de bondades. Los proyectos surgen muchas veces en medio de intentos y fracasos y el esfuerzo sostenido. Aún los mejores proyectos muchas veces tienen que pasar por ese proceso llamado Niágara en bicicleta, le llamaría Juan Luis Guerra y quizás otros dados a las canciones. Entonces, ya en el 2015, después de esa vivencia del 2014, específicamente en diciembre del 2015, volvemos a intentar nuevamente en ese primer local que habíamos visto en el 2014 y ocurrió también algo interesante, que cuando yo llamé al abogado que tenía el local y le digo, yo estoy llamando por el local que está ubicado en tal lugar, él me contesta, José, sí, José, tú me habías llamado que tú querías ese local. O sea, él duró un año con mi número guardado ahí, o más de un año. O sea que en el 2015 yo alquilé e inició el proyecto de manera formal. En el 2016 nos formalizamos como institución ya legalmente constituida ante las instituciones estatales, lo que es el ONAPI, que registra el nombre, en la Cámara de Comercio, que nos provee lo que es la identidad jurídica, porque nos dota de un registro mercantil, que es lo que vendría siendo, bueno, sería el pasaporte, porque realmente la cédula de la institución es el RNC. Pero el registro mercantil, bueno, sí, el registro mercantil sería como el acta de nacimiento, porque con el registro mercantil es que se procede luego a sacar el RNC y ya formalmente constituido desde el 2006, estamos operando. Entonces, en diciembre del 2019, damos un paso como el paso de el hombre hacia la luna, y es que nos movemos desde Villamella, Santo Domingo Norte, hacia la zona universitaria, donde estamos actualmente, que estamos en la calle Presidente Hipólito Yrigoyen, número 5. Entonces, desde ahí, nosotros empezamos un proceso de reestructuración, transformación y cambio. Y quiero que sepan que nuestro centro se llama Centro de Aprendizaje y Cambio, porque creemos, primero, que en nuestro centro, cada contacto que usted tenga le va a generar un aprendizaje nuevo y ese aprendizaje se reflejará en algún cambio en su conducta. Vamos a hablar hoy justamente de cuáles son las razones que ustedes tienen para formarse, para participar en el diplomado de psicometría que nosotros estamos
ofertando. En esta oportunidad, un diplomado en psicometría que estamos orientando hacia las áreas de la psicología educativa y de la psicología clínica. Me he encontrado con personas a través del tiempo que me dicen, ¿y por qué no lo haces general? Yo soy del área industrial y me gustaría. La realidad es que nosotros tenemos una visión muy particular sobre la formación en psicometría y eso es lo que queremos compartirle a ustedes en esta noche. Y cuando digo nosotros, es porque yo soy el representante de un equipo de profesionales que hace parte de esta institución. Y aunque en los inicios estuve casi solo, con gente que estuvo tras bastidores solamente, pero hoy en día ya hay colegas profesionales muy bien formados y con mucho que aportar que hacen parte de este proyecto. Entonces, sin darles más largas, voy a comenzar. Básicamente son 3 razones. No son muchas las razones que ustedes tendrán. Quizás ustedes encuentren algunas diferentes a las que yo les expondré, pero yo les voy a exponer 3 razones que justifican el que la gente tome la decisión, la sabia decisión de formarse en psicometría con nosotros. Entonces, la primera razón es que nosotros enseñamos la psicometría desde un enfoque integral. ¿Y a qué me refiero con esto? Y pensé en esta frase que les escribí aquí debajo. Trabajar psicometría es más que aplicar pruebas por lo siguiente. Miren, y aquí voy con la inquietud de algunos colegas de por qué no la das en el área industrial y mezclas todo. Lo primero es que la psicometría, que puede ser definida como el área o la parte de la ciencia dedicada a la medición, ¿verdad? De la ciencia psicológica que se dedica a la medición, pero ¿medición de qué? A través de la psicometría medimos aspectos relativos a la personalidad, aspectos relativos a la inteligencia, medimos aspectos relativos a los intereses de los individuos, a las actitudes, entre otros. Cuando hablamos de inteligencia tenemos que separar esta de otros aspectos intelectivos o actitudinales, o sea, que se refieren a capacidades, pero que no necesariamente son inteligencia. Por ejemplo, algunas habilidades como es la fluidez verbal, que si bien la fluidez verbal no es inteligencia, pero es una habilidad porque se refiere a la habilidad para manejar las palabras con cierta facilidad. Y esto va a depender mucho de cuánto ejercitamos la lectura y de otras variables. Entonces, la psicometría, que es esto, el área, la parte de la ciencia psicológica dedicada a la medición, bien puede aprenderse en un aspecto y de ahí extrapolarse, utilizarse los conocimientos de un área hacia otra área. Y en este sentido, lo que nosotros estamos diciendo es, primero, en nuestro país se enseña a nivel de licenciatura 3 áreas fundamentales de la psicología, o 3 menciones: la psicología clínica, la psicología industrial y la psicología escolar. Lo primero es que una persona que se dedica a ejercitar la psicología industrial o psicología de trabajo, psicología laboral, como le quieran llamar, difícilmente termina evaluando a niños. El psicólogo industrial va a manejar pruebas que se le aplicarán a personas adultas. De hecho, algunas pruebas que vienen diseñadas para adultos ni siquiera se le aplican a adolescentes. Por ejemplo, cuando uno toma un MMPI, el MMPI se aplica a personas de 19 años en adelante porque aborda una serie de aspectos que son relativos a situaciones de pareja o que son relativos a situaciones laborales que difícilmente se encuentre en un adolescente o que se encontrase en un adolescente de los años 50, de los años 60, tomando en consideración que el MMPI se diseñó por primera vez en 1900, se publicó por primera vez en 1949. De modo que si una prueba como esta
me dice que debo aplicarla a partir de los 19 años de edad, difícilmente yo se le aplique a personas muy jóvenes, y lo que estoy diciendo es que el psicólogo industrial se va a enfocar en manejar un conjunto de pruebas que va a utilizar con personas adultas, porque él va a trabajar en un contexto de trabajo. Y en el contexto de trabajo no van niños, no va a trabajar con niños. Y por tanto, impartir un diplomado que abarque la totalidad de, o trate de enfocar de manera genérica las pruebas, entonces podría estar llevándole a ustedes una serie de informaciones que difícilmente vayan a utilizar. Lo mismo pasa que si una persona se va a dedicar a ejercitar la psicología o a ejercer la psicología escolar, difícilmente vaya a estar utilizando pruebas para la evaluación de personal. Por ejemplo, pruebas como la batería PIC, Psicología Industrial Colombiana, PIB, Psicología Industrial Venezolana, el IC, Instrucciones Complejas, pruebas como el Wonderlic, que el Wonderlic ha sido una prueba diseñada, yo pienso que una de las mejores pruebas que existen para trabajar en el área laboral, pero que ha sido diseñada justamente para definir aspectos muy relativos al trabajo. Entonces, una persona que trabaja, si pueden, por favor, hay un micrófono que lo estoy cerrando y vuelven y lo abren. Estoy cerrándolos todos. Si la persona en un momento quiere hacer un comentario, por favor, utilice la herramienta de levantar la mano, o si no la sabe usar, abre el micrófono y nos dice. Pero Alicia, apágame el micrófono. Ve. Yo creo que está prendido. Bien, decía que una persona que se dedica a la psicología escolar difícilmente vaya a hacer uso de pruebas que se aplican en el ámbito laboral. De modo que, si bien el conocimiento no pesa, pero no es menos cierto que cuando uno dedica más tiempo a manejar las herramientas con que uno va a estar trabajando en el día a día, tiene mayor posibilidad de profundizar y afianzar los conocimientos sobre esas herramientas. Entonces, nosotros por eso, enfocamos el diplomado en psicometría hacia el área escolar y hacia el área clínica, entendiendo que estas dos áreas tienen muchos elementos en común. Y muchas de las pruebas que utiliza el psicólogo escolar también las utilizará el clínico en su labor de diagnóstico de las situaciones que se presentan al público con que éste trabaja. El psicólogo que trabaja en las escuelas, por lo regular, trabajará con niños en edad preescolar, con niños en edad escolar, o trabajará probablemente con adolescentes. De ahí que las pruebas que utiliza este profesional también serán muchas veces las mismas que utiliza el psicólogo clínico, que está abierto a trabajar con niños pequeños, con niños, digamos, medianos, si vale la palabra, y con niños o con adolescentes, ¿verdad? Que son los más grandecitos. Entonces, por eso las pruebas, como decía, se utilizan en una y otra área, y por eso se justifica que trabajemos un diplomado así conjunto con esta visión. O sea que no es casualidad que nosotros lancemos este diplomado con una visión enfocada hacia el ámbito escolar y clínico. Pero además, decía, hablamos de un enfoque integral pensando lo siguiente. Desde nuestra formación en psicometría pensamos que formarse como psicómetra no es únicamente saber aplicar pruebas. El trabajo con las pruebas psicométricas implica 3 procesos fundamentales, que son aplicación, corrección, interpretación. Cuando hablamos de aplicación, estamos diciendo que el profesional que va a trabajar con las pruebas necesita aprender cuáles son los procedimientos que se deben seguir con cada una de las pruebas para poder aplicárselas a los sujetos
hacia los cuales las pruebas están destinadas. Pero además estamos diciendo que en el proceso de aplicación el profesional necesita saber cuáles son las variables que debe tomar en cuenta antes de aplicar la prueba. Las condiciones ambientales, pero no solamente aquellas condiciones que las pruebas muchas veces describen. Necesita afianzar eso con la práctica, en el ejercicio diario de la psicometría y de la psicología en sí. Uno se va a encontrar con situaciones que no están escritas en los manuales. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hago en estos casos? Por ejemplo, el que ha trabajado con el test ABC, que se aplica a los niños cuando ingresan al primero de primaria, o debe aplicarse en ese momento para poder establecer una proyección del tiempo que le 5, que se llama memoria lógica. Hay un cuento y se le pregunta al niño, ¿te gustan los cuentos? Lo que se espera es que los niños digan que sí. No obstante, uno se pregunta, ¿y qué pasa si cuando le hacemos la pregunta el niño dice que no? O sea, no estamos preparados para el no. Y es un ejemplo simple de una de esas pequeñas cosas que pueden ocurrir cuando estamos trabajando con las pruebas tomadas en consideración en el manual. Entonces, nosotros enseñamos la psicometría desde la experiencia práctica que hemos tenido. El enfoque integral implica no solamente tomar en cuenta las variables para el proceso de aplicación, sino que tomamos en cuenta elementos que son decisivos para establecer qué prueba le voy a aplicar a cada quien en qué momento. Y explico lo siguiente. Hace un par de semanas me contacta una persona y me dice que tiene una niña a la cual quisiera que se le hiciese una evaluación para determinar su nivel de madurez. Entonces, yo comienzo a hacerle preguntas a esta persona. Le soy muy honesto y la experiencia que yo he tenido viendo a colegas aplicando pruebas es poco alentadora. He conocido colegas que aplican pruebas casi a todo el mundo que les llega al consultorio porque la prueba, la evaluación como un medio de poder aumentar los ingresos. Y eso desde lo que es una mirada ética podría considerarse falta de ética. Dórida. Te levantó la mano, Dórida. Dórida. No, profe, disculpe. Parece que tiene dificultades con el audio. Sí, Entonces, sí, pero ya, sí, profe. Sí. Que en los últimos tiempos me he bien. visto aplicando pruebas. Por ejemplo, apliqué la prueba Sí. Wonderlist y también estuve aplicando una prueba Ajá. del ABC para determinar en qué tiempo el niño, en este caso, pudiera aprender a leer y a escribir. Me gustaría otra explicacióncita ahí que usted me dé. Sí. Sí, el Wonderlic es una prueba del área industrial que se utiliza para poder determinar el potencial de trabajo, el potencial de capacitación y el potencial de educación de los candidatos a empleos. Es una prueba muy buena porque le permite a los empleadores poder discriminar entre potenciales candidatos y diferenciar cuál sería un posible mejor o peor candidato. Pero se utiliza de manera exclusiva en ese ámbito, en el ámbito laboral. Y es una prueba corta, o sea, sumamente rápida de aplicar, corregir e interpretar. Es una prueba de pronóstico que se utiliza con el fin de establecer una proyección acerca de cuánto tiempo podría tomarle a un niño y escribir esto tomando en consideración un año lectivo.
Entonces, lo que me ha preocupado es que he visto, por ejemplo, en el área clínica, colegas que aplican pruebas no porque tengan la convicción de que resulta conveniente o necesario aplicar una prueba en un momento determinado a los fines de favorecer el manejo adecuado del caso, sino porque visualizan cuánto va a representar eso económicamente para sus ingresos. Y esa jamás debería ser la razón por la cual se aplique la prueba. Entonces, de nuestro enfoque integral, nosotros revisamos la ley 2201, en este diplomado nosotros la revisamos, la ley 2201 y el código de ética para el ejercicio de la psicología en República Dominicana, haciendo observación de artículos de esta normativa que regulan el ejercicio de la psicología y de manera particular el uso de los instrumentos psicométricos, que no debe hacerse nunca un uso poco responsable ni de espaldas a la ley y a la ética. Entonces, en la formación, nosotros nos preocupamos no solamente porque el profesional o el colega aprenda a aplicar las pruebas, sino que además que nos interesamos en que conozca la normativa legal que regula el ejercicio, el uso de estos instrumentos, pero además de que conozca la normativa que pueda sentirse interesado en aplicar la misma, no por miedo a que alguien lo pueda someter a la justicia, sino por conocer el valor que esto entraña. Las pruebas realmente no son un juego, son algo sumamente serio. Entonces, hablábamos de que el proceso de trabajo con las pruebas implica aplicación, ¿verdad? Y hablábamos que aplicación de las pruebas no es solamente aplicarle pruebas porque sí. Hay que conocer cuáles son las razones por las cuales voy a tomar la decisión de aplicar otra. Entonces les comentaba del caso de esta joven que me contactó y que decía que quería que se evaluase a una niña de 10 años para establecer su nivel de madurez. Establecí un diálogo con ella porque yo bien pude haberle dicho, ok, le voy a poner la cita para tal día, son tanto. Eso podía ser bien fácil y embolsillarme ese dinero, independientemente de que la información luego no le sirviese para nada a ella. No obstante, yo hice algo que si bien yo entendí que existía una alta probabilidad de que ella no viniera a mi consulta, por lo menos sé que era lo ético. Le hice algunas preguntas, por ejemplo, una de las primeras preguntas que le hice, y le pregunté acerca de la edad y el nivel del curso de la chica. Como ella me habló de madurez, le pregunto que si ella sabe leer. Ya me había dicho que tenía 10 años, que si sabe leer, me dice que sí, que ella lee muy bien y que en la escuela le va muy bien. O sea, no bien, muy bien. Y entonces ahí viene la interrogante que yo me hago, pero ella me está hablando de evaluación de madurez. Y le pregunto, le pido que me explique un poco cuáles son las motivaciones para que se le haga la evaluación a esta chica. La idea es que ella empieza a describir situaciones que, como terapeuta sistémico, porque tengo una maestría en intervención sistémica, me hacen ver a mí que esta chica, más que tener ella, que amerite una evaluación, realmente ella está manifestando los síntomas de un problema familiar más serio y mucho más grave, pero que a los adultos les resulta más fácil colocar la etiqueta de que quien tiene el problema es el niño, porque este tiene menos recursos para defender. Entonces, llegamos a la conclusión, o llegué más bien, y fue la visión que le compartí a esta joven, de realmente era conveniente consultar, venir a una consulta y que esta chica viniese acompañada de su papá y o de su mamá, porque la persona que nos estaba contactando no era su mamá, sino que era la pareja del papá, porque es una chica que están separados. Entonces, aunque ella dijo que sí, que iba a hablar, ya por la experiencia y la cantidad de casos tratados, uno tiende muchas veces a adelantarse y a suponer quién va a llegar a la consulta y quién no. Y muchas veces la pegamos. Pero la realidad es que justamente cuando la persona no
contactan y nos dicen, uno como profesional debe poder saber cuáles son las preguntas adecuadas para poder establecer cuáles son las pruebas que debo aplicar y si realmente debo aplicar pruebas. Entonces, en esta formación en psicometría, nosotros no nos limitamos a decirte, mira, la prueba se aplica de tal forma, sino que procuramos que el participante termine teniendo conocimiento acerca de la toma de decisiones de cuándo verdaderamente debe aplicar pruebas y cuáles pruebas, en cuáles circunstancias debe aplicar, porque no es simplemente aplícamele una prueba de inteligencia, ven, te aplico esta y toma los resultados. Eso sería un uso irresponsable de unas herramientas tan valiosas como son las pruebas psicométricas. Y la otra parte, además de la aplicación y la corrección, viene la parte de la interpretación. Miren, es penoso por razones diversas, se tiende a mostrar al estudiante a simplemente colocar en un informe lo que dice el manual. Pero los manuales de las pruebas no tienen interpretación de las pruebas. Ningún manual, y voy a hablar quizás como dicen por ahí en el barrio, feo, ningún manual tiene la interpretación de las pruebas, ninguno. Ni el MMPI, ni el DFH, ninguno. Los manuales nos ofrecen una descripción de los indicadores que las pruebas miden. Interpretar una prueba es tomar el caso particular de una persona, tomar la descripción que me da el manual y ver cómo esa descripción adquiere significado en el caso particular de esta persona. Por ejemplo, hace años atendí a una jovencita, le apliqué una prueba, le apliqué un DFH y un test de la familia, y en esas pruebas solamente salía a relucir que la jovencita estaba manejando altos niveles de ansiedad. Más nada, el único indicador en ambos, DFH y test de la familia, pero la prueba no me dice de dónde proviene esa ansiedad, solamente me dice que está manejando ansiedad. Entonces, si eso fuese una interpretación, yo dijera ya, el diagnóstico de esta chica, reacción de ansiedad por no sé qué cosa. Punto, problema resuelto. Pongan la chica en un programa para manejo de la ansiedad. Pero cuando ellos vinieron a consulta la primera vez, vino la familia completa, papá, mamá y dos niñas, la de 10 años, que era la que estaba teniendo los síntomas por los cuales decidimos hacerle la evaluación, y una más pequeña, creo que unos 6, 5 años, por ahí. Cuando vinieron para los resultados solamente vino la madre. Entonces, cuando dialogo esto con la madre, que en ambas pruebas solamente sale el indicador de ansiedad, más no cuáles pudieran ser los elementos que podrían estar generando esa ansiedad, entonces le planteo a la madre de que para descubrir de dónde venía la ansiedad era necesario tener una consulta conjunta donde estuviera ella y su esposo, para que entre todos explorasen los diferentes ambientes en que se manejaba la niña. Lo interesante de la entrevista, utilizando una herramienta llamada genograma familiar, y mientras hacíamos el genograma de la familia de la esposa y de la familia del esposo, en este caso las chicas no estaban presentes, llega un momento en que ya con la información que tenemos empezamos a expresar algunas de las situaciones que se iban haciendo evidentes en el genograma. Y cuando empezamos a hacer esas observaciones, entonces dice el papá lo siguiente. Mire, yo le voy a decir. Yo le dije a ella que yo venía para volvía después de hoy. Nosotros estamos en un proceso de separación. Yo estoy simplemente juntando un dinerito. Estamos separados desde hace 6 meses en la casa. Yo estoy juntando un dinerito para mudarme de la casa. Y la señora dijo, pero no es por eso que la niña está así. Inmediatamente replicó y dijo, porque nosotros no discutimos delante de la niña. Y ahí quiero que sepan que
viene a relucir un elemento de la prueba que en el momento de corregirla yo no tenía ese elemento. Es cierto lo que dice la señora. Quizás ellos no discutían delante de los niños, pero los niños tienen una gran intuición que pueden percibir una serie de situaciones, percibir los estados emocionales, pero además ocurren algunas realidades. Un hombre y una mujer, papá y mamá, quizás nunca discutan delante de sus hijos. Y sus hijos no van a ver la discusión, pero sus hijos van a saber que la cosa no está bien porque nunca ven que papi le da un beso a mami, nunca ven que papi le trae un cariñito a mami, quizá una flor, un dulcito, una menta, nunca le dice mi amor. La falta de demostración de afecto, eso los niños lo ven. Pero además el ambiente, por lo regular, probablemente sea un ambiente de tensión. Entonces, un niño que no logra interpretar qué es lo que está pasando justamente porque nunca lo ve discutir, no entiende. Y probablemente esa haya sido la situación que le haya provocado la ansiedad a la niña. Entonces, interpretar una prueba no es simplemente tomar los indicadores que me dice el manual y ponerlo en la parte de los resultados, en la parte de la conclusión. No, interpretar una prueba implica que hay un motivo por el cual se tomó la decisión de evaluar. Luego hay unos resultados y una conclusión. Luego hay unos resultados y esos resultados intentan dar una explicación al motivo por el cual se evaluó. Y esa explicación, ustedes saben de dónde debe salir. De dos lugares. Número uno, de el arsenal teórico que maneje el terapeuta, el maestro, evaluador. se me está apagando mi celular, profesor. Vamos a subir la grabación a las redes cuando concluyamos y por ahí se la compartimos a la que no pueda. Pues ya tengo es mi celular. Está bien, Catalina. Está bien, Catalina. Bien, entonces, la realidad es que ese proceso de interpretación va a depender de eso, Alicia, de cómo está el manejo teórico de ese psicómetra. De ahí que si usted quiere manejar adecuadamente el proceso de interpretación de las pruebas, no basta con ver lo que dice el manual de aplicación, corrección, interpretación. Usted necesita conocer la teoría. Esa es la primera base. Y la interpretación va a depender de eso. Usted tiene buen conocimiento teórico, entonces tiene el primer ingrediente para hacer buenas interpretaciones. No tiene buen manejo teórico, no tiene buen ingrediente. El segundo elemento se llama la experiencia. Las pruebas se interpretan a partir de la experiencia que hemos tenido con otros casos similares. Entonces, cuando se nos enseña psicometría en la universidad o en otros lugares por ahí, se nos hace creer que la interpretación de la prueba es escribir lo que dice el manual y eso nada tiene que ver. Entonces, nuestro enfoque integral implica ayudar al participante a llevar esto a la práctica, a enfocarse en hacer buenas interpretaciones de las pruebas, no solamente a limitarse a redactar lo que dice el manual, porque entonces estaríamos contradiciendo lo que dice la teoría. La teoría dice que no existen dos personas sobre la faz de la Tierra con una personalidad similar. Pero si yo tomo lo que dice el manual y lo voy a redactar tal cual y voy a creer que eso es una realidad, entonces, miren, yo he aplicado muchos MMPI. Y ocurre que como yo reescribo en los informes, a veces estoy reescribiendo un informe y a veces tengo que cambiar solamente unas cuantas palabras porque coincidencialmente veo que la persona X se me parece mucho a la persona E, que las características que varían son una que otra. Entonces, si esto es si yo digo que he evaluado 200 casos, entonces estaría diciendo son poquitos si yo decidiera evaluar 200,000. O sea que si evalúo 200,000, ¿qué probabilidades tengo de encontrar dos personas con una descripción similar? Ahora, si en el MMPI dos personas obtienen una descripción similar, ¿eso me va a decir que realmente son dos personas iguales? No necesariamente. Dos personas que puntúan en un mismo factor, un puntaje similar,
probablemente se comporten de manera diferente, porque hay otros elementos que van a influir. Entonces, nuestro enfoque integral implica esto, que la persona que se forme en psicometría no se limite a hacer un papagayo de aplico, corrijo y pongo lo que dice el manual, sino que aplico tomando decisiones sabias acerca de cuáles pruebas voy a aplicar, bajo cuáles circunstancias, cuándo, no solamente porque voy a hacer un dinero, sino porque voy a cumplir con unas normativas éticas, pero luego a la hora de interpretar voy a ver cuál es la realidad de este caso para darle un significado que sea coherente a la evaluación que estoy haciendo. Entonces, esa es la primera razón. Nosotros trabajamos con un enfoque integral que implica, en primer lugar, establecer que las pruebas que usted va a aprender realmente le van a ser de utilidad. Entendemos que no vale la pena querer hacer un curso que te dé 200 pruebas. No, vamos a ponerle menos, 60 pruebas, donde al final la mayoría de los profesionales terminan utilizando 8 o 9 pruebas quizás como mucho. En mi caso, les confieso que sí, yo aprendí a temprana edad de la carrera a utilizar muchas pruebas, pero de manera particular, creo que soy uno de los pocos psicólogos que ha trabajado en las 3 áreas principales de la psicología en nuestro país, el área clínica, el área laboral y el área escolar. Entonces, por eso me vi en su momento en la necesidad de utilizar pruebas de diferentes áreas y eso me permitió tener la práctica de cada una de las áreas, porque no se debe enseñar lo que uno no ha practicado. Y esa es otra de las razones por las cuales entendemos que ustedes deben formarse con nosotros. Nosotros, como institución, les comentaba que nacimos como un sueño de unos estudiantes en el año 2001, porque en el 2000 creé mi primer curso a raíz de una conversación con unas compañeras de estudio. En el 2001 nace esta idea, pero nosotros venimos ejerciendo la psicología y practicando el uso de las pruebas psicométricas desde el año 2001. O sea, estamos hablando de 19 años de ejercicio trabajando con una variedad de pruebas como es el MMPI, que ya se los mencioné, la batería de Cattell, DFH, test de la familia, test del árbol. Les mencioné el DFH, pero tanto el de niños como el de adultos. En algunas ocasiones hemos utilizado el test de los colores, de Lusher, trabajando con pruebas de inteligencia como el WIS, el PMA, el Raven, el Otis, las pruebas de dominó, entre otras. Entonces, existe una diferencia sumamente abismal entre teoría y práctica. Les comentaba ahorita que nuestro centro se llama Centro de Aprendizaje y Cambio. Entendemos que cada contacto que tenga una persona con nosotros debe producirle un aprendizaje. Ahora, el aprendizaje que está basado en la teoría es distinto al aprendizaje que está basado en la práctica. Desde nuestra experiencia, cuando las cosas están basadas en la práctica, son mucho más realistas. La formación que se basa en la práctica va a procurar superar las limitaciones que tienen los manuales, porque los manuales no pueden considerar la totalidad de las situaciones que se pueden presentar. En una clase sobre un conjunto de pruebas, yo no puedo abarcar la totalidad de las situaciones que se pueden suceder en la práctica. Sin embargo, yo sí les puedo decir, en 19 años aplicando test ABC, cuáles situaciones ocurren en muchos casos cuando uno está aplicando una determinada prueba y cuáles situaciones ocurren en casos excepcionales, justamente por esa experiencia que uno ha ido acumulando. Entonces, nuestra formación, nosotros no nos limitamos a, vamos a leer el manual, a ver, vamos a leer ahora cómo se corrige. No, no nos limitamos a eso. Nosotros procuramos trabajar las pruebas desde un enfoque que le permita al estudiante conectar
el uso de la prueba con la realidad de su ejercicio profesional dentro del área en que sea que esté ejerciendo, sea el área clínica, sea el área educativa. Entonces, procuramos también que el participante pueda aplicar las pruebas, pero no solamente por cumplir con un mero requisito, sino para que podamos analizar los casos a los cuales se le apliquen dichas pruebas. De modo que lo que hacemos en estas formaciones es justamente compartir un conjunto de experiencias. Algo interesante que nosotros hacemos en las formaciones que vamos impartiendo es que, y les voy a decir esto como algo positivo, pero quizás alguna de ustedes pueda catalogarlo como algo negativo. Nosotros no nos aferramos al programa teórico. Y digo esto porque algunas personas cuando entran a una formación dicen yo quiero ver el programa y luego esperan que el programa se cumpla palabra por palabra al pie de la letra. Y aquí está en el grupo Maciel, por ejemplo, Maciel García, que está participando con nosotros en un diplomado de psicoterapia que impartimos los sábados, y también Claribel Cepeda, a las cuales le agradezco que estén ahí acompañándonos. Y ellas han visto cómo comenzamos una clase y hay una presentación, por ejemplo, que comenzamos hace 2 sábados, Maciel. Creo que van 2 clases con esta presentación del enfoque de la terapia sistémica breve. Sí, van 2 o 3 sábados, me parece, pero Sí. sin desperdicio. Entonces, o sea que si van 2, vamos a suponer que sean 2, van entonces 6 horas de clase y en esas 6 horas solamente hemos podido avanzar como 6 diapositivas. ¿Por qué? Porque la clase lo que busca es sobre todo que se pueda establecer un diálogo donde las participantes presentan casos y vamos analizando cómo la propuesta de un determinado teórico se aplica a ese caso. Y eso permite entonces que los participantes amplíen su comprensión de casos reales que tienen o en su comunidad o en su consultorio o en su lugar de trabajo. Y entonces ya la intención no es dominar, no es memorizar un conjunto de teorías, sino más bien ver cómo esas teorías tienen una aplicación práctica. Y en este caso que estamos hablando de la psicometría, desde nuestro punto de vista, la psicometría es un área sumamente seria y sumamente sensible, con la cual no se debe jugar pensando que es simplemente aplicar una prueba, poner la plantilla y luego ver el resultado. De hecho, es bueno que ustedes sepan que muchas de las pruebas que nosotros utilizamos hoy en día, porque son de bajo costo, son pruebas que vienen siendo desplazadas por un conjunto de pruebas que día a día se van diseñando y se van publicando. Ustedes entran a la página de TEA Ediciones o del Manual Moderno y ustedes verán los catálogos de pruebas nuevas que cada día van saliendo, que son sumamente muchas. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre, primero que no, la mayoría de los psicólogos de nuestro país no tienen los recursos para poder accesar a esas pruebas, pero al punto a donde quisiera ir es que la mayoría de esas pruebas nuevas, el profesional lo único que tiene que hacer es aplicarlas e interpretarlas, porque la mayoría están siendo diseñadas para corregirse en línea. Usted la aplica y luego va a un sistema informático donde usted introduce los datos y le sale un informe. Ahora, ese informe trae unos resultados que usted tiene que interpretarlos. La máquina no puede interpretar porque la máquina no conoce la particularidad del caso. La particularidad del caso lo maneja usted como profesional y entonces la máquina le da unos resultados y esos resultados usted como profesional basado en su conocimiento de la teoría y basado en su experiencia, entonces usted tiene la obligación de hacer la interpretación. Entonces, básicamente, nuestra formación que está basada en la práctica lo que busca es eso. Ustedes fortalezcan
la parte interpretativa de las pruebas, que no se limiten solamente a decir lo que dice el manual. Para nosotros esto es esencial. Y entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver con el manejo de la práctica, la experiencia práctica, lo que quisiera sobre todo es resaltar que cada una de las pruebas que enseñamos en ese diplomado son pruebas con las que hemos trabajado durante años. Una política que tiene el CEAPSI es que para poder ser facilitador de cualquier programa formativo, la persona tiene que tener primero formación en aquello que dice que quiere capacitar y segundo experiencia. Estamos en la actualidad que el requisito es mínimo 2 años ejerciendo en el área que quiere enseñar. O sea, por ejemplo, nosotros estamos impartiendo, actualmente se está impartiendo un diplomado de gestión humana por competencias. En ese diplomado hay 3 facilitadoras, una de las cuales es la coordinadora. Pero esa coordinadora lleva ya alrededor de 10 años ejerciendo como psicóloga industrial. Los últimos 6 años, por lo menos, ha sido trabajando como gerente de recursos humanos, pero antes de ser gerente pasó casi por cada uno de los subsistemas de recursos humanos. Entonces ella tiene un conocimiento sumamente amplio de lo que ocurre en el ejercicio de la gestión humana. Eso permite que cuando ella va a dar una clase de ese diplomado, ella no va a hablar de la teoría que está en un libro. Porque de hecho nosotros decimos que la teoría está en internet, es nuestra filosofía. La teoría está en internet, cualquier cosa que usted quiera saber hoy en día, usted escribe en Google y le va a salir. Y le va a salir mucha información. Entonces, Joannister Pujols, que está coordinando ese diplomado, además, entonces busca a otras 2 colegas que ella ha conocido en sus años de experiencia y hace lo siguiente. Bueno, tenemos un módulo de reclutamiento y selección. Entonces ahí está Paola Padilla, que es una colega que se ha dedicado a ejecutar, a trabajar en reclutamiento y selección. Entonces, cuando Paola viene y da una clase de reclutamiento, no va a dar la clase de lo que dice el libro. Ella parte justamente de lo que ella viene viendo en el día a día, de qué es lo que ocurre con los candidatos cuando van a buscar empleo. Entonces, eso es lo que hacemos en cada una de las capacitaciones. Nosotros procuramos que la formación que vaya a recibir la persona no sea formación teórica. Y digo esto porque en días pasados alguien me decía, hola, pero yo no me gusta la formación en línea porque he cogido algunas clases y todo es muy teórico. Sí, ciertamente hay programas que tienden a ser muy teóricos. Yo pienso que lo peor que puede pasar es cuando uno tiene una experiencia con una persona o con una institución y luego generaliza eso a todas las personas o a todas las instituciones. Como la frase aquella que dice que todos los hombres son iguales o que todos los hombres fueron cortados con la misma tijera, es una frase alegre, pero siempre que usted tiene una experiencia, buena o mala, con una persona o con una institución, tiene que pensar que esa es una experiencia y que esa experiencia no define ni a todas las personas ni a todas las instituciones. Entonces nosotros tenemos la certeza de que se puede formar con una visión práctica que no sea esencialmente teórica. La tercera razón por la cual entendemos que ustedes van a beneficiarse de participar de este programa de formación en psicometría con el CEAPSI es que hay una relación sumamente adecuada entre costo y beneficio. Cuando una persona decide hacer un diplomado, el término diplomado ciertamente es un término muy serio y les voy a ser muy honesto, yo entiendo que en nuestro país nosotros hemos relajado con este término. Cuando uno busca los conceptos, qué es un seminario, qué es un curso taller, qué es un diplomado, qué es un congreso, uno se encuentra
que uno de los parámetros que se toma en cuenta para definir cada uno de estas modalidades de formación es la cantidad de horas. Y no siempre se logra cumplir con ese cometido. Entonces, nosotros en esta ocasión estamos ofertando un diplomado que de horas lectivas, o sea, horas de intercambio en el salón, están previstos que sean, estamos hablando de 36 horas, porque estamos hablando de 12 encuentros de 3 horas cada uno. Entonces eso nos da una sumatoria de 36 horas, pero esas 36 horas de formación en vivo deben sumarse con otra cantidad de horas similar que el participante tendrá que dedicar al proceso de práctica. ¿Por qué? Porque si vamos a trabajar con pruebas, las pruebas no se trabajan ahí en el momento en que estamos en la clase, sino que nosotros tenemos que maximizar esas 3 horas. En la formación en psicometría, nosotros no dedicamos el tiempo a, vengan, vamos a dedicar 1 hora a leer el MMPI para que lo llenen ahí, pero eso usted lo puede llenar fuera de cámara, no tiene que ser en el salón de clases. Entonces, tratamos de hacer un uso inteligente del tiempo, de modo que usted pueda recibir una formación que en términos de costo sea económica. 6,000 pesos por un diplomado que va a durar 3 meses, un diplomado de esta naturaleza, es sumamente un costo económico. Eso está regalado. Y una pregunta que algunas personas hacen y que yo entiendo que es muy valiosa, lo único que me apena es que muchas veces la gente hace la pregunta y a veces yo creo que no conoce muy bien la dinámica de esa pregunta, es ¿por quién están avalados? La gente pregunta que si están avalados por alguna institución. Miren, cuando hablamos de costo, tenemos que pensar que en una formación la institución va a asumir una serie de compromisos que van a implicar gastos. Cuando una institución decide buscar la validación de otra institución, entonces eso no resulta de gratis. Por ejemplo, una persona, un colega a quien yo estimo mucho, porque incluso además de que fue uno de fue mi mentor en su momento, es alguien de quien aprendí mucho, él tiene su institución, no voy a mencionar porque nada, pero aunque es algo positivo, incluso hasta mi padrino de bodas fue, él tiene su institución y en su institución él pone el logo de una institución extranjera que dice que está avalado por esa institución extranjera, pero vamos a esa institución de él a hacer un diplomado. ¿Cuánto cuesta? Un diplomado en esa institución cuesta casi 40,000 pesos. Porque si yo voy a buscar una institución extranjera que ponga su sello sobre los certificados míos, diciendo que han revisado mis programas, que validan lo que yo estoy haciendo, ellos no lo van a hacer de gratis. Y si es extranjera, van a cobrar en dólares. Entonces, yo no podría ofrecer un diplomado en 6,000 pesos, en 8 o en 10,000 pesos si yo voy a buscar una institución extranjera que ponga su sello. Pero les voy a decir algo muy serio. Después que una institución extranjera ponga su sello y diga que mi certificado está validado por ellos, ¿qué les garantiza a esa institución o al participante de que yo voy a procurar dar un servicio de calidad? ¿Qué le garantiza al participante que yo no voy a buscar un facilitador que yo le pueda pagar 300, 400 pesos la hora, aunque no sepa nada, porque yo necesito abaratar costos para yo tener beneficios como institución? Entonces, algo que nosotros procuramos es tener un mejor pago a los facilitadores para que a título del CEAPSI, porque como institución legalmente constituida nosotros podemos dar certificado de participación. Nosotros tenemos un registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Santo Domingo y tenemos un RNC que es la cédula, el Registro Nacional de Contribuyentes, que además de que tenemos un nombre que está registrado en el ONAPI, que es la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Quiere decir eso, que todo eso nos da a nosotros la potestad
para nosotros poder entregar certificados y nadie puede utilizar este nombre que no sea nosotros. En este caso, este nombre está registrado a nombre de José Manuel Ortiz, o sea que soy el propietario de ese nombre ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Nadie puede dar un certificado a nombre del CEAPSI, pero aparte de eso, nosotros le ponemos un código único a cada certificado, de modo que si usted va a una empresa y entrega un certificado y ellos quieren verificar si ese certificado es real, ellos pueden comunicarse con nosotros. Ahora mismo solamente tienen la vía telefónica. Sin embargo, antes de que concluya este mes, espero que antes, perdonen, porque estamos ya a 22, a 21. Sí, pero espero que antes que termine este mes, nosotros tengamos ya lista nuestra página web y que a través de esa página también las personas puedan hacer la verificación de esos certificados, porque esa página web todo este mes se ha estado trabajando en la confección de la misma. Entonces, la idea es que nosotros ofrecemos formación de bajo costo, un diplomado en 6,000 pesos, un diplomado en 8,000 pesos, un diplomado en 10,000 pesos, es un diplomado económico. Un diplomado que usted va a durar 4 meses, 5 meses, en 10,000 pesos es económico. Yo sé que los diplomados que ofrece esa persona que les digo, mi padrino o mi mentor, una persona a quien aprecio muchísimo, son de muy elevada calidad, pero también sé que los que nosotros ofrecemos también son de muy elevada calidad. Y cuando hablo de muy elevada calidad, no es porque yo crea que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que hacen los demás. No, simplemente porque tengo la convicción de que tenemos unos parámetros de autoexigencia sumamente elevados. Como toda institución, tenemos mucho que mejorar y estamos trabajando en eso, pero nosotros estamos enfocados en que cada vez que un participante pasa por nuestras aulas, viva una experiencia que marque su vida y que le genere una situación de cambio, porque todo aprendizaje debe verificarse en un cambio en un cambio sobre la conducta. Entonces, cuando hablamos de la relación costo-beneficio, es porque entendemos que en nuestro programa formativo usted va a invertir poco, pero va a obtener un beneficio que es intangible. Miren, en el año 2008, yo entré a formarme a la Universidad INTEC como terapeuta sistémico. Empecé a participar de un programa de intervención sistémica y terapia familiar. Y fue una experiencia sumamente valiosa desde el año 2008 hasta el año 2010, que duró el programa 2 años, porque INTEC es una universidad que lleva un programa acelerado. Es una institución que se destaca por su elevada calidad formativa. Allí conocí profesionales con un corazón sumamente bondadoso, profesores que lo daban todo por el alumno. Pero les cuento esto de esa institución porque hay que contar las experiencias buenas, más que las malas, porque de allí yo salí como psicoterapeuta, pero me di cuenta de algo. Me di cuenta de que el conocimiento es complejo en el sentido de que nosotros en nuestro accionar diario como profesionales, en cada caso, utilizamos una variedad de conocimientos que muchas veces no sabemos en qué momento lo adquirimos y en el momento que lo adquirimos muchas veces no teníamos conciencia de para qué nos iba a servir. Entonces, cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión, nosotros hacemos uso de todo eso. El conocimiento es una realidad integral que nosotros asumimos y que aprovechamos. Entonces, cuando hablo de los beneficios de la formación en el CEAPSI, en relación al costo, es que nosotros en esta formación de psicometría no nos limitamos a dotar al participante de cómo se manejan las pruebas, sino que vamos un poco más allá. Procuramos que el participante se forme y fortalezca más sus competencias como psicólogo, como psicóloga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ningún diplomado de psicometría de los que están en el mercado, a usted le van a dar una clase sobre entrevista.
nosotros entendemos que para manejar las pruebas usted necesita además manejar la entrevista y elementos esenciales, porque en la entrevista es que usted va a determinar cuáles son las preguntas adecuadas que debo hacer para saber cuándo debo aplicar una prueba y no otra. ¿Cuáles son las preguntas adecuadas que debo hacer para establecer cuándo realmente debo aplicar una evaluación con pruebas y cuándo debo limitarme simplemente a hacer entrevistas? Hay una amiga que yo quiero muchísimo, pero es alguien con quien tengo demasiada confianza, quizás por el exceso de confianza les voy a decir esto. La quiero mucho, pero a veces quiero, porque a veces me dice, José, mira, tengo un paciente así de tal forma, ya le apliqué esta prueba, aquella y tal otra, y ahora ¿qué le aplico? Y entonces yo le digo, pero fulana, ¿y a ti no te parece que ya con toda esa prueba está bien? Porque ya lo que corresponde es buscar el programa terapéutico, porque si nos limitamos solamente a aplicar prueba y aplicar prueba, se supone que los resultados de la prueba deben ser los elementos para el programa de intervención. Entonces, en nuestro programa formativo, nosotros procuramos que el participante logre establecer una conexión entre teoría y práctica, en el sentido entre lo que voy a hacer con estos resultados a partir de aquí. Entonces, no te vamos a enseñar a dar la terapia, pero te vamos a enseñar cómo enfocar eso para que sí, el que esté formado para dar terapia lo pueda hacer, o si luego tú decides formarte como terapeuta, o sea que estés como psicólogo en una escuela, tú puedas aprovechar esos conocimientos al máximo. Entonces, la idea de esta formación es que tú hagas una pequeña inversión y esa inversión la maximices porque puedas realmente manejar la psicometría. De hecho, les voy a hacer una revelación, que eso es secreto de Estado. Esos son de los secretos que los chefs no les quieren revelar a nadie en sus restaurantes. Pero este programa que nosotros, sí, qué bueno, alguien preguntó que si el informe se les enseña a hacerlo correctamente. Mira, claro, nosotros trabajamos cómo elaborar los informes. Yo viví una experiencia cuando fui estudiante, yo estaba haciendo el 6º cuatrimestre, que nos daban una materia llamada test de aptitudes. En ese tiempo yo hice un curso sobre pruebas psicológicas en la selección de personal, creo que se llamaba el curso. Y el profesor en ese momento nos enseñó varios modelos de informes. Y yo muy emocionado llegué a la clase de la siguiente semana y elaboré un informe siguiendo uno de esos modelos. Y se lo presenté a la maestra que nos estaba dando clase, a la profesora, y le pregunté qué ella consideraba de ese informe. Y ella me preguntó, ¿lo puedo rayar? Y yo le dije que sí. Y la profesora hizo un cementerio sobre el informe. Lo llenó de cruces porque desde su punto de vista nada de eso era correcto porque no se correspondía con el modelo que ella nos había enseñado. En nuestra formación, nosotros enseñamos al participante a que existen diferentes modelos, a que el profesional puede elegir un modelo, puede diseñar su propio modelo. Ahora, ponemos el énfasis en cuáles son las partes fundamentales que no deben violentarse, porque hay elementos que el profesional las puede adaptar, hay elementos que el profesional los puede adaptar, pero hay otros elementos que no se deben adaptar, sino que se deben respetar ciertas normativas, normativas que pueden tener pesos legales incluso, porque el ejercicio de las profesiones, en este caso de la psicología, que es trabajando con personas, tiene implicaciones legales. Entonces, no trabajamos con dogmatismos rígidos y la parte de los informes es una parte sensible y esencial, y por eso entendemos que sí debe trabajarse con delicadeza y la trabajamos con delicadeza. Entonces, desde nuestro punto de vista, el profesional que se forma en psicometría en estas 12 clases que nosotros vamos a dar va a salir con las herramientas adecuadas para considerarse psicómetra.
y aquí viene lo que le decía que le iba a revelar, secreto de chef, y es que miren, en este diplomado nosotros no vamos a trabajar, hoy es el MMPI y tal, vengan, se aplica así. No, tenemos diseñada una metodología que va a permitir que ustedes dominen adecuadamente cada una de las pruebas que tenemos en el listado para ser trabajadas, pero además que a partir de ahí ustedes puedan trabajar con otras pruebas que no hayan visto en ese proceso. Porque miren, siéndoles muy honesto, la mayoría de las pruebas, usted coge un manual y usted lo lee y usted ya puede aplicarla y corregirla, la mayoría. ¿Dónde está el gran asunto? En la parte de la interpretación. Eso no quiere decir que nosotros restamos valor a ese proceso, lo explicamos para que usted lo entienda, pero tratamos de maximizar el tiempo y de dedicar el mayor tiempo posible a la parte de la interpretación, que es la parte donde los profesionales muchas veces tienen debilidad. Hace unos 3 años aproximadamente, o 4 quizás, que atendía a un jovencito en el consultorio y fue penoso, miren, un joven que me llega, un niño de 10 años creo que era, y la madre me dice que el niño es hiperactivo. Y cuando le pregunto que si ella tenía un diagnóstico, me dice que sí. Y entonces ella me saca un reguero de pruebas que le habían hecho, evaluaciones neurológicas y demás. Y la parte penosa es que hubo una psicóloga que lo había evaluado. Una psicóloga en una institución reconocida le había aplicado un Bender. Y ella decía en el informe que él tenía características de niño hiperactivo. Ella realmente no afirmaba ni hacía un diagnóstico de que el niño era hiperactivo. Ella solamente decía que tenía características. Pero la gran pregunta que yo me hago, el Bender, el test gestáltico visomotor de Bender, diseñado por Loretta Bender exclusivamente para evaluar desarrollo visual motor, ¿en qué parte dice que es utilizado para diagnosticar hiperactividad? ¿Hasta dónde yo puedo afirmar que un niño tiene rasgos basados en la aplicación de una prueba? Cuando en una evaluación seria nunca debería aplicarse una prueba sola, sino un conjunto de pruebas. Entonces, nosotros procuramos que cuando se vaya a hacer aplicación de pruebas, se trabaje con algo serio y apegados a las normas éticas. Ahora mismo le vamos a responder a la colega que pregunta de cómo tienen algunos de los test. Sí, los test para estar en el programa tienen que tenerlo de manera física, claro que sí. Entonces, lo que completo esta idea, es preocupante que a veces no se tomen los criterios adecuados para hacer las evaluaciones y se termine llegando a conclusiones como esta, que muchas veces, si no se socializan adecuadamente con los padres, pueden confundir. Porque esta madre estaba confundida. Y yo decidí ahí hacer un ejercicio con el niño tan solo para cuestionar la idea de la hiperactividad. Y le dije al niño que hiciéramos una competencia, a ver el que durase más tiempo sin moverse. Y puse el contador del teléfono a correr 1 minuto. Al cabo de ese minuto, el teléfono empezó a sonar y yo, como quiera, nos quedamos inmóviles mirándonos así frente a frente. Y luego, entonces, como a los 15 segundos después del minuto, yo decidí moverme. Había algo en juego y era un muñeco de papel que yo había hecho, que era el estímulo. Y entonces yo cuestioné hasta qué punto un niño diagnosticado con hiperactividad fuese capaz de quedarse inmóvil un ratito así, aún cuando estaba produciéndose el sonido de la alarma del reloj cuando se venció el minuto. Entonces eso es algo serio y nosotros tenemos que manejar las pruebas adecuadamente para no caer en este error. Entonces, miren, este programa está diseñado para brindar una formación en 12 horas. En esas 12 horas, en 12 semanas, ustedes aprenderán un conjunto de pruebas que quienes deseen saber nos pueden escribir por WhatsApp a este número y le compartimos la cantidad de pruebas. Esas pruebas, si las compran en el ISPE,
hacen un poquito más de 3,000 pesos. No obstante, como lo que a nosotros nos interesa es venderles la formación, nosotros le facilitamos la totalidad de las pruebas por 3,000 pesos. La totalidad de las pruebas, además de que se las enviamos. O sea, usted se inscribió en el diplomado, pagó las pruebas que están fuera del costo, le enviamos las pruebas incluso libre de costo. Si usted está en el interior, se la mandamos por la guagua y usted la retira en la parada de la guagua que corresponda. Si está aquí en la ciudad, se la enviamos para que se la lleven a su casa, un mensajero nuestro. Si no quiere la totalidad de las pruebas, luego de que usted vea el listado de cuáles son las que vamos a trabajar, establece cuáles son las que necesita, hace el pago le hacemos la cotización, mira, te salen en tanto, hace el pago y entonces acordamos una fecha para enviársela a todos. Hay personas que ya se han inscrito y que han pagado las pruebas, se les van a enviar sus pruebas antes de la fecha de inicio, porque la idea es que cuando iniciemos, todo el mundo tenga su material a mano. Si comenzamos, si una persona no tiene las pruebas y en el proceso decide adquirirlas, entonces se le envían, pero debe ser un solo envío, todas juntas, porque como va a haber un costo de envío, un costo que nosotros lo vamos a asumir, no podemos hoy mandarte una, mañana otra, pasado otra. Entonces ahí la persona tendría que hacer las veces de conseguir las pruebas por el medio en que pueda. No vamos a trabajar con la totalidad de las pruebas. Tenemos una selección de pruebas que entendemos que son las de uso más frecuente en la práctica, entendiendo que el que maneje estas pruebas podrá, y vamos a mostrarlo esto en el proceso formativo, podrá manejar con mucha facilidad otras pruebas que no mostremos ahí. Entonces, en ese sentido, decía que la totalidad de las pruebas en costo monetario es de 3,000 pesos. ¿Cuáles son esas pruebas? Las tenemos ahí en el WhatsApp, que lo que hacemos que la persona que las requiere saber cuáles son, nos escribe y le enviamos el listado de cuáles son las pruebas con que estaremos trabajando. Ahí está el test de análisis de lectura, de lectoescritura, tales, está la escala Conners, está el test ABC, el Bender, el DFH de niños y de adultos, el test del árbol, el test de la familia, el Raven infantil, está el Otis sencillo y superior, el 16FP y hay otros más. El cuestionario de adaptación, me parece que con el de adolescentes es que vamos a trabajar y hay otros más que quizás no tenga presente ahora mismo. Entonces, la idea es que este diplomado, esta formación va a comenzar el martes 6 de octubre. Las clases las vamos a impartir a través de Zoom, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche, 3 horas. Entonces, en ese tiempo es muy probable que tengamos que implementar unos 10 minutos de receso en cada clase para que la gente pueda ir al baño, tomar agua, hacer cualquier necesidad. Las clases se graban. Eso da la facilidad que si una persona de repente tuvo problemas energéticos, problemas con el internet, lo que sea, entonces nosotros luego le compartimos la grabación para que no pierda ni una de las clases. Algunas personas dicen, no me gusta la modalidad a través de estos medios. La realidad, quiero que sepan, es que los tiempos cambian. Lo único que es estable desde el punto de vista sistémico es el cambio. O sea, el mundo no se detiene y el COVID, una de las cosas que ha hecho es empujarnos a nosotros avanzar hacia la tecnología, porque la tecnología ha estado ahí hace mucho tiempo. Ahorita, cuando yo venía desde la oficina, le comentaba, hablaba con alguien que una persona me escribió para solicitarme una consulta para una amiga y entonces, porque esa persona ya se ha consultado a través de Zoom conmigo y entonces cuando empieza, me pregunta inicialmente que si todavía estoy consultando por este medio, entonces le digo que sí, me dice, pero no es para mí, es para una amiga que está fuera del país, pero ella tiene alguna situación. Entonces, miren lo interesante de estos procesos.
ya yo he tenido la oportunidad de hacer procesos de consultas así en línea, pero lo interesante de esto no es que lo estamos haciendo ahora. Hace 2 años yo asistí terapéuticamente a una persona que estaba fuera del país, que estaba en Europa. Entonces, tenemos entre República Dominicana y Europa una diferencia de 6 horas. Y pensar en desde aquí coincidir con una persona para hacer una consulta psicológica. En ese tiempo no estaba, no conocía Zoom, me imagino quizás estaba, pero era a través de Skype que lo hacíamos, coincidir y poder verse cara a cara y uno sentir que realmente puede ayudar a la persona a mirar su realidad desde desde un enfoque más amplio y quizás desde esa nueva mirada poder ver, encontrar nuevas soluciones, es algo interesante. Entonces, los procesos formativos a través de estas herramientas funcionan. Lo que uno debe es tratar de manejarse con toda la sabiduría posible. Si usted está en su casa, procure que el internet a la hora de usted conectarse, que lo utilice lo menos posible, porque si usted se va a conectar a una clase y su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, alguien más empieza a ver videos a esa hora, van a consumir mucho ancho de banda y eso le va a limitar la calidad de las clases. Entonces, usted le pide de favor que utilicen el internet en horarios distintos para que cuando usted se conecte a su clase no tenga esas dificultades. Procurar, por ejemplo, usted se conecta desde un computador, procure que la computadora tenga la pila buena por si se va la luz, pero quizás si se va la luz, se le desconecta el módem de internet, pues haga lo siguiente, mire, trate, usted sabe que usted tiene clase los martes a las 6:30, los martes en la tarde procure cargar su celular al máximo para que cuando llegue la hora de la clase no ocurra que el celular se le esté acabando la carga. Entonces, son una serie de detallitos que uno debe tener en cuenta para poder aprovechar al máximo estos procesos. El tema del internet, el tema de la carga de la computadora o el celular, el tema de si no tengo un internet fijo, entonces si es una recarga, procurar que la recarga no se me vaya a terminar el paquetico en medio de la clase, cosas como esas. Aunque lo ideal es que la conexión sea desde una computadora porque usted va a apreciar mejor la clase. Y otra cosa, en la formación a través de este medio, siempre, por lo menos en nuestro caso, por nuestra visión, siempre vamos a dejar tarea. Si usted no hace la tarea, va a estar incompleto. Estamos hablando de psicometría. En psicometría siempre vamos a dejar tarea porque siempre usted necesita aplicar las pruebas para poder ver realmente su utilidad. Sabemos que a toda persona se le puede presentar una situación una semana, pero si a usted se le presenta algo que sea una semana y no toda la semana, entonces, si usted se compromete con inscribirse en el diplomado, comprométase también con cumplir con las asignaciones, porque si no cumple con las asignaciones, luego no va a adquirir el conocimiento y después pensará que la formación no fue de calidad, pero realmente fue que usted no tuvo el compromiso. Entonces, en este diplomado nosotros tenemos la convicción de que los participantes van a llevarse un conocimiento certero acerca de los procesos de evaluación. Esta imagen ustedes la van a ver pronto en nuestra página web. Esto fue un diplomado de psicometría que nosotros impartimos cuando teníamos el centro en Villamella, que anhelábamos comprar unas mesas ahí que deseábamos y nunca lo logramos, pero ya donde estamos en la zona universitaria tenemos suficiente espacio, mesas, tenemos de todo, pero a través de este medio la formación puede llegar hasta ustedes de una manera cómoda y de una manera adecuada. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta que no hayan expuesto por el chat, entonces para proceder a responder a las mismas. Como hablé del costo de las pruebas, también resalto que decía que si una persona que nos contacta y que va a participar no las quiere todas, solamente requiere una parte, igual se les cotizan y se las conseguimos al precio del mercado. O sea que si la prueba cuesta 100 pesos, se le va a pasar a usted en 100 pesos. No le vamos a cobrar ni un peso más, porque lo que nos interesa es la formación y no el costo de la prueba. La forma de pago, que pregunta Carola,
son 6,000 pesos el costo total. De esto se paga 2,000 pesos a modo de inscripción, preferiblemente antes de la fecha, y se paga el resto en 2 cuotas de 2,000 pesos. 2,000 pesos el primer mes y 2,000 pesos el segundo mes. Entonces, si usted quiere, Francisca, las clases, todo lo hacemos por Zoom. Y puede pagar, tenemos una cuenta a nombre de la institución que se puede pagar mediante depósito o transferencia, pero también si usted desea venir a conocer el centro, nosotros estamos en la zona universitaria cerca de la UAS, vía WhatsApp le podemos enviar la ubicación, voy a escribir aquí la dirección. Por ejemplo, una persona que viene desde San Pedro debe procurar llegar hasta la puerta principal de la UAS. Cuando se para ahí en la puerta principal de la UAS, la calle que está al frente de la UAS se llama Alma Mater. Entonces, un poquitico más adelante, unos 30 metros más o menos más adelante, hay una esquina solamente del lado izquierdo. Entonces, esa calle es la Presidente Hipólito Yrigoyen, que desde ahí, si usted baja un poquito, va a ver allá abajo el Banco Agrícola. Entonces, baja, como que va hacia el Banco Agrícola y a mitad de la cuadra, entonces va a encontrar nuestro centro con este logo, Centro de Aprendizaje y Cambio, así mismo, en naranja y verde. Que entendemos que son colores que reflejan ánimo, alegría, viveza, ¿verdad? Porque eso es nuestro centro, un centro donde el aprendizaje se da de manera dinámica, porque esto es lo que somos, dinamismo. Entonces, desde San Pedro una persona podría venir así. Si es desde el este, desde el sur, la persona viene por la Avenida Independencia, se queda ahí donde está el Banco Agrícola, la primera esquina después que pasa la Embajada de España y sube, y a mitad de la cuadra entonces nos va a encontrar. Entonces aquí en este WhatsApp estamos ahí a la orden para facilitarle. La persona llena un formulario de registro, la persona puede realizar el pago a través del banco de reserva, o que la cuenta la tenemos en el banco de reserva, pero desde cualquier banco la persona puede hacer una transferencia. Entonces, en cuanto a algo importante, nosotros trabajamos con un límite de 25 personas en los diplomados. Hay algunos cursos que aceptamos hasta 30 personas, pero en los diplomados el tope máximo de personas es 25. ¿Por qué hacemos esto? Porque para nosotros la participación es esencial. El participante que está de manera pasiva en una clase no podemos saber las lagunas, las inquietudes, las interrogantes con que se va. Entonces, con 25 personas ya tenemos la experiencia que se pueden hacer procesos dinámicos donde tenemos control de quién vino a la clase, quién no vino, quién participó, quién no participó y la integración. Entonces, además, eso permite que nos conozcamos a lo largo del proceso y no que simplemente hayan personas ahí porque pagaron sin conocer nada de nadie. El diplomado está previsto para impartirse en este horario, los martes de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche, pero como institución nosotros estamos operando actualmente, abrimos el centro a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 estamos abriendo, por el tema este del toque de queda. Ya veremos si cuando se amplíe, que se dice que a partir del lunes, si nos quedamos hasta las 5, pero actualmente estamos en el centro hasta las 4. Por los tapones, que tenemos que cruzar puentes y esas cosas. Bien. Ok, entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, podemos responderla ahora. Si no, nos queda simplemente agradecerles el que hayan sacado este tiempo para acompañarnos. Queremos que, si quieren conocer más del CEAPSI, pueden seguirnos a través de Instagram y a través de Facebook como @ceapsi.rd. Estamos en YouTube como Aprendizaje y Cambio. En LinkedIn nos pueden buscar como Centro de Aprendizaje y Cambio. En YouTube
hemos subido algunos videos de algunas actividades, algunos videos informativos, y inmediatamente tengamos lista la página web, que ya está casi terminada, entonces en la página web estaremos también cada cierto tiempo publicando algunos artículos y algunos videos informativos acerca de el quehacer de la psicología. Así que muchísimas gracias, pasen feliz noche y gratitud por la compañía, solo gratitud para cada una de ustedes. Bye bye. Gracias, Francisca.